Shalom a los que nos están viendo por YouTube. Y la porción, la parashá de esta semana es Terumá, que quiere decir contribuciones en español, y va desde Éxodo 25.1 a Éxodo 27.19. Para que veamos un poco el contexto de lo que está pasando aquí, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, el pueblo de Israel ya había recibido los mandamientos, no todos, pero por lo menos los 10 mandamientos que se dieron en el monte, y ahora Yahweh empieza a decirle al pueblo de Israel que quería que le hagan un tabernáculo, una casa donde él pueda morar con su pueblo, con su esposa allí en el desierto, que después, tiempo después, iba a hacer eso en la tierra prometida, ya no como un tabernáculo, sino con un templo físico. Amén. Entonces, yo le puse como subtítulo a esta predicación: ¿qué ofrenda debemos dar? Porque ahora vamos a leer Éxodo 25 del 1 al 9. Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras engendradas para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así harás. Amén. Ahí vemos que en los versículos que leímos hay algo muy simple, que Dios que le pidió al pueblo de Israel que les diera una ofrenda, ¿no? De corazón, dice aquí. Bueno, y tal vez lo que están mirando este video, acostumbrado a la iglesia evangélica, van a decir: el pastor va a pedir, que no va a pedir plata. Pero a las personas que están acostumbradas a que están con nosotros hace tiempo sabrán que nunca predicamos pidiendo dinero, ni pidiendo ofrenda, ni nada. Pero como la Torá, la Biblia, dice que sirvió antes y sirve ahora, que no tiene una fecha de caducidad, no es que estos versículos ya pasaron, ya no hay templo, ya no nos sirve de nada, sino que esto tiene una aplicación para los días de hoy. Amén. Entonces, tenemos que pensar que aquí Dios está pidiendo una ofrenda a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿no? Y yo no voy a hablar de una ofrenda de dinero, ni una ofrenda de oro, ni de plata, ni de nada. Entonces debemos pensar en qué manera nosotros podemos dar una ofrenda a Dios en el 2023, en el día de hoy. Entonces, para empezar, vamos a leer un versículo en Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Porque podemos decir, bueno, estos versículos que leyó era solo para el tiempo de antes, cuando estaban en el desierto, cuando estaban haciendo en el tabernáculo. Malaquías 1:11 dice: porque donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Este versículo puede sorprender, ¿no? Porque podríamos pensar que en los tiempos de Malaquías solo se ofrecían ofrendas en el tabernáculo. Pero sin embargo aquí dice que en todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia. Entonces debemos pensar cómo en todo lugar se ofrecía ofrenda limpia e incienso. Entonces vamos a ver en el día de hoy, como dije en 2023, cómo podemos ofrecer nosotros, cómo podemos ofrecer oro, cómo podemos ofrecer plata. Y esto nos lo contesta Pablo en Romanos, capítulo 15, versículo 16. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vemos que Pablo nos dice para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros, en otro tiempo fuimos gentiles. Dice que estábamos en este mundo sin Dios, y ahí éramos gentiles, porque gentiles quiere decir eso, las personas que no tenían Dios, que no estaban en el pacto con Dios. Y nosotros en otros tiempos éramos gentiles, pero ahora ya pasamos a ser parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Que realmente creímos, como dice aquí, en el Evangelio, en las buenas nuevas de Jesús, en el que Él vino a esta tierra a morir y a resucitar, y tenemos fe en el mundo venidero, en que ya a través de ese sacrificio, cuando tenemos fe en ese sacrificio, la muerte para nosotros no significa nada. La muerte solo es un instante de tiempo que cuando morimos pasamos a descansar. Y dice que después de ese descanso, de ese estar en la tumba, dice que los que están muertos nada saben, que no sufren, no tienen miedo, no tienen hambre, sino que están descansando. Y después de ese descanso, que todos, o la mayoría, vamos a pasar por ello, a menos que Yeshua venga, después de ese descanso va a venir el juicio. Y allí van a ser pesadas nuestras obras. Van a decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste? Hiciste esto, hiciste aquello, dijiste que creías, pero no hiciste de acuerdo a lo que creías. Y allí vamos a ver el destino que vamos a tener. Entonces, podemos ver que nosotros somos esa ofrenda. Pero ahora les voy a preguntar, ya que nosotros somos esa ofrenda, ¿qué cosas podemos hacer? Porque está bien que nosotros como personas no sea la ofrenda, pero también nosotros como personas, sacando lo material, sacando el dinero, ¿qué cosas podemos hacer para hacer ofrendas a Dios? ¿La obediencia? Muy bien, la obediencia es una forma de ofrendar. ¿Alguien más? ¿Qué manera podemos ofrendar para Dios? Amén. El tiempo también es una ofrenda. La oración. La oración es una ofrenda. Muy bien. Hay muchas cosas que podemos hacer para ofrendar a Dios. Muchas cosas. Pero me quería poner como base algunas cosas que Yeshua dijo. Y algunas cosas que van a parecer que son un poco contradictorias o que son difíciles de entender, pero vamos a ver que la misma Escritura nos dice a qué se está refiriendo. En Lucas, capítulo 14, vamos a leer Lucas 14, 25 al 27. Dice Yeshua hablando, ¿no? Dice, grandes multitudes iban a él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué digo que esto parece algo contradictorio? Porque ¿cómo Yeshua va a decir que tenemos que odiar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestros hijos? Nos dijo que teníamos que amar a los demás, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos que aborrecer? Pero como dije, la misma Escritura nos da la respuesta, porque acuérdense que los evangelios son 4 evangelios y se van sumando, o sea, vamos obteniendo más información de cada uno de los evangelios. En Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 39, vamos a leer. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí vemos que, por un lado, mi esposa tenía un poco de razón en lo que dijo, ¿no? Si no era aborrecer, dejar apartados. Vemos que está hablando aquí de las personas que ponen a la familia en primer lugar antes que a Dios. Y Dios tiene que estar en primer lugar. En segundo lugar sí tiene que estar la familia.
pero Dios tiene que estar en primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la vida. Dios creó todas las cosas. Dios nos dio todo lo que tenemos. Entonces no puede haber algo antes que Dios. Por eso dice, el que ama a padre o a madre, aunque es un mandamiento, que tenemos que amar a nuestro padre. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que sean largos tus días aquí en la tierra, ¿no? Y vemos que es un mandamiento, pero no podemos poner ese amor por encima del amor a nuestros padres, a nuestros familiares. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que negarnos a nosotros mismos, doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que saque esos deseos que están en contra de la voluntad del Padre. Amén. Haciendo esto es que somos una ofrenda para Dios, poniéndolo a Él en primer lugar, dejando nuestros deseos y poniendo a sus deseos en primer lugar, a las cosas que Él dejó establecidas en su palabra. Allí vamos a hacer una ofrenda viva, una ofrenda que sea agradable a Él. Amén. Vamos a ver ahora en Gálatas capítulo 5, porque ¿qué pasa? Muchas personas, cuando llegan al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Yeshua, dicen, yo voy a la iglesia, yo canto en la iglesia, yo me entregué, hice una oración, entregué mi vida a Él, Él perdonó mis pecados, cosa que es cierta, ¿no? Y ahora yo voy a hacer lo que quiera. Dice, total, yo ya soy salvo, ya... Y se convierte en un libertinaje, porque Él no nos dijo que podíamos hacer lo que... Por más que nosotros creamos en Él, y por más que nosotros seamos salvos, nosotros no podemos hacer lo que bien nos parece. Tenemos que seguir el manual que dejó, tenemos que seguir su palabra. Muchas veces, como lo predicamos acá siempre, ¿no? A muchas personas le va mal en la vida, le pasa esto y le pasa lo otro, y dice, ay, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué? Porque no estamos bajo la protección de los mandamientos de Dios. Cuando nosotros hacemos su voluntad, estamos bajo los mandamientos, esto nos sirve de protección. Y no solo a nosotros, sino que a nuestra familia. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios, eso nos hace entrar a una disposición de promesas para nosotros. Hay un montón de promesas para nuestras vidas. Y dentro de esas promesas está la promesa de que Dios iba a guardar a nuestra familia también. Amén. Si estamos pasando por momentos difíciles, nuestra familia está pasando por momentos difíciles también, tenemos que pensar si las promesas de Dios se están cumpliendo en nuestra vida o no. Y si no es así, si las promesas de Dios no se están cumpliendo en nuestra vida, Dios no es mentiroso, Dios no es infiel. Tenemos que pensar por qué está pasando esto. ¿Qué puerta nosotros tenemos abierta? ¿Qué cosa estamos haciendo mal para que el enemigo tenga la potestad de entrar y hacer mal? Ya sea en hacer que haya peleas en la familia, ya sea en hacer que haya hambre en la familia y un montón de cosas más. ¿Amén? Pero como dije, muchas veces muchas personas que son creyentes se piensan que al haber orado, al haber creído, y ya pueden hacer cualquier cosa. Pero sin embargo, vemos lo que dice Pablo en Gálatas, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea que tenemos libertad, ya no somos esclavos. Porque eso es otra cosa, que tenemos un mal concepto nosotros. Nosotros pensamos que somos libres cuando podemos hacer lo que queremos. Sí, yo soy libre porque hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero, hago lo que quiero, voy a la esquina y me tomo 2 o 3 cervezas porque hago lo que quiero, soy libre, voy y me acuesto con 2 o 3 mujeres porque hago lo que quiero y soy libre. Pero ¿qué dice la Biblia? Que esa persona que piensa así está siendo esclava del pecado. Aunque parezca así. Fulanito hace lo que quiere, se acuesta lo que quiere, pero esa persona está siendo esclava del pecado. Por eso muchas veces a muchas personas les cuesta dejar las drogas, les cuesta dejar las borracheras, les cuesta dejar la fornicación. ¿Por qué? Porque son esclavos. Ellos no se dan cuenta, pero son esclavos. Entonces nosotros somos libres de todo eso. Nosotros podemos decidir hacer
lo que queremos hacer con nuestras vidas. Entonces Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí vemos que en esa libertad que tenemos, o sea, por cada uno puede decidir que está aquí. Ni siquiera tienen obligación de venir hoy a la congregación. Cada uno tiene, podría, dice, bueno, yo, aunque hay reunión este sábado, yo en la iglesia no voy a ir a la plaza. Y Dios no lo va a jugar porque vayan a ir a la plaza. Pero el problema es que muchas veces cuando decidimos hacer otra cosa, por ejemplo que venir acá, ¿qué pasa? Estamos dando lugar a la carne. Yo le comentaba a mi esposa, ¿no? Que el otro día estábamos hablando con la esposa de un hermano y la esposa nos contaba, sí, porque dice, mi esposo es increíble, hablando bien siempre, ¿no? Dice, pero mi esposo es increíble porque Dios le revela cosas, Dios le habla, pero sin embargo, él se mira todas las películas, se mira todas las series, y Dios lo usa. Y bueno, está bien si con esa persona es así, pero yo, por ejemplo, yo no podría. Yo siento que cuando empiezo a dejar de lado las cosas de Dios, me empiezo a alejar. Si esa persona no se aleja por hacer esas cosas, no vamos a juzgarlo. Así, no, el hermano mira película, el hermano mira serie, qué mal que está. O sea, la hermana no vino el sábado a la reunión. El sábado a la reunión no vino, y no vino, si tuviéramos otro día de reunión, no vino el miércoles, como hacemos en la iglesia evangélica, ¿no? Que fulano no vino, no sé qué. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Pero el problema, como dice aquí Pablo, dice, no uséis la libertad con ocasión a la carne. O sea, si yo fuera esa persona que digo que a mí no me afecta mirar películas, mirar series, estoy hablando de mirar muchas, ¿no? Porque yo también miro de vez en cuando. Yo no puedo decirle a mi madre, mamá, mirate 4 o 5 películas por día, ¿no? Mirate 2 o 3 series por día, porque yo no sé cómo le afecta a ella. Yo no sé si le afecta igual que a mí. Por ahí ella se mira 2 o 3 películas, 2 o 3 series y ya se está, como yo siento, ¿no? Que se está alejando de Dios, que está perdiendo la comunión, o por ahí no. Entonces muchas veces no podemos aconsejar a todas las personas iguales, no somos todos iguales. Por eso no podemos juzgar dice en Pablo también, que no debemos juzgar al que come y no debemos juzgar al que no come. ¿Por qué? Porque por ahí el que no come es débil. Pablo estaba hablando de la carne, ahí que muchas veces es sacrificada a los ídolos, ¿no? Por ahí la persona que no come es débil porque piensa que los ídolos son algo. Y que Pablo no lo juzguemos, porque es débil y no entiende que Dios está sobre eso. Amén. Vamos a seguir viendo que sigue diciendo Pablo. Dice, si no, servíos por amor los unos a los otros. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Tiene que predominar el amor en nosotros. Hoy teníamos una reunión de mañana y uno de los hermanos nos decía así, porque desde que salí de la iglesia evangélica me cuesta no juzgar a los demás. Y lo entiendo, porque muchas veces me pasa. Porque ¿qué pasa? Nosotros entendimos que en la iglesia evangélica había un montón de cosas que estaban mal, como por ejemplo que ellos guardan el domingo, que estaban mal entendidas, que no dicen el buen lado de la palabra. Entonces, como él decía, ¿no? Como que aumentó en mí la verdad, como que sé más verdades ahora y ahora me pongo a juzgar, ¿no? Y no está mal juzgar, pero si no tenemos que juzgar con justo juicio, dice la palabra. ¿Por qué? Porque si no nos podemos juzgar. Por ejemplo, yo no la miro a Luján. Yo la miro a Luján y digo, bueno, Luján está mal en esto, tiene que corregir aquello. Yo la estoy juzgando. Si yo no hiciera eso, yo no lo puedo decir a Luján. Mira, Luján, tenés que... Claro, una cosa de diferencia es a mí me parece, ¿no? Claro, una cosa es decir, no, a mí me parece que Luján está mal de usar esos lentes. Es mi opinión. No tiene por qué Luján. Y Luján me decía, ¿y a vos qué te importa? si no te gustan mis lentes. Son así mis lentes y tal. Pero una cosa es que yo jugué con la palabra. Diga, Luján, mirá, acá la palabra dice tal cosa. Estás haciendo mal lo que estás haciendo. Una cosa es jugar con mi opinión y otra con la palabra. Entonces, pero siempre dentro de ese juzgar, tenemos que juzgar con amor. No juzgar para que el otro, que vos sos un pecador, no tenés que ir mal a la iglesia, mirá lo que sé. No, tiene que ser con amor. Y mirá, vos estás haciendo mal, vos te va a ir mal. Cambiá esto que estás haciendo, arrepentite y te va a ir bien.
Y eso es juzgar con amor. Por eso Pablo nos habla de amar a nuestro prójimo. Amén. Y miren lo que sigue diciendo. Y me hace acordar mucho a las iglesias que a veces pertenecíamos, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque Pablo le estaba hablando a Galacia, que era una iglesia nuevita. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cuántos en la iglesia que íbamos, en otros lugares, pasaba esto? Que os mordéis o coméis, o sea, se peleaban, había peleas, que no. Y siempre yo, la verdad que en las iglesias que he ido nunca he visto grandes cosas así, pero mi esposa me cuenta que ella iba a una iglesia que tenía 1000 miembros y en esa iglesia se veía de todo, que vivían envidiándose, sí, quién iba adelante, quién iba atrás, quién tenía micrófono, quién no tenía micrófono, si vestía así, si no se vestía así. Y ahí pasaba exactamente lo que dice esto, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Mirad que no os consumáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso termina consumiendo a la gente. Se termina metiendo tanto así, y bueno, y después es que hay tantas divisiones, es que hay tantos líos, como se dice en las congregaciones, y terminan mal. Y bueno, aquí ahora Pablo nos dice un poco lo que tenemos que hacer. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una inclinación al bien y una inclinación al mal. Es como dice mi esposa, que a veces que está en las películas, ¿no? El diablito y el ángel acá que nos habla, ¿no? Y hablábamos de eso también en una reunión pasada, no hoy. Muchas veces, todos, por más que hace años seamos creyentes, tenemos esa inclinación que por ahí, no sé, cada uno tiene su problema diferente, ¿no? Algunos tienen problemas de carácter, que se enoja y van a mandar toda la gran 7. Algunos tienen problemas, no sé, con los ojos. Algunos tienen problemas que le gusta gastar toda la plata en cosas innecesarias. Cada uno tiene su problema, ¿no? Y Yahweh sabe. Pero aquí dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque tenemos los dos, ¿no? El ángel y el demonio. ¿Y quién va a ganar? El que hable más fuerte, digamos, ¿no? El que grite más fuerte. ¿Y cómo va a gritar más fuerte? Porque le damos más alimento. Entonces, como dije hoy, ¿no? No estamos, si un día no quieren venir o 2 días no quieren venir a la congregación porque quieren ir a la plaza, porque quieren ir a visitar a un pariente, está bien, ¿no? La cosa es cuando la carne empieza a entrar en ese, ¿no? Porque por ahí empieza a entrar de a poco. Y muchas veces el diablo es muy hábil en esas cosas. Hay una anécdota que dice que estaban en guerra 2 países y uno de los países tenía un castillo, ¿no? Y los otros querían entrar del castillo. Entonces llevaban, en la época de antes, ¿no? Que no había tanque de guerra ni nada, llevaban carros blindados, pero de madera, ¿no? Con catapultas. Entonces los del castillo escuchaban que el ruido, que ya desde cientos de metros escuchaban el ruido, y ya preparaban las armas, y cuando llegaban ya lo prendían fuego, y no podían, ¿no? Ya, siempre antes que llegara el carro de guerra, o el carro de asedio, o algún carro que podía derribar la puerta del castillo, siempre lo terminaban rompiendo antes que llegara. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que fueron, y todos los días iban hombres de noche, con un punzón y un martillo, y iban y tic, 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 en el muro. Tic, 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 en el muro. Y no escuchaban nada. Y así durante días, y días, y días, y días. Y iban hombres con un punzón y un martillo, tic, 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 y rompieron un poquitito del muro, y un poquitito del muro, y un poquitito del muro. Y llegó un día que fueron una cierta cantidad de hombres y tiraron una piedra grande nomás y el muro se cayó. Y el diablo trabaja así. Porque si el diablo capaz, no sé, si la tentación de alguien son las mujeres, no te va a mandar a no sé, ya estoy en una modelo, ¿no? Porque si alguien creyente le va a decir que no directamente. Pero va a mandar a alguien que de repente te habla lindo y que va a tratar de entrar de a poco, y cuando querés, como el castillo, ¡pum!, se derrumbó todo. Entonces, muchas veces, como dije, no está mal no venir a la congregación, pero muchas veces, si vemos que eso nos está alejando, tenemos que abrir los ojos, porque el enemigo va de a poco trabajando, y cuando queremos acordar, se destruye todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ver qué es lo que estamos haciendo. Si estamos
conforme a la carne o conforme al espíritu, porque como dice aquí, se oponen entre sí. Pero dice, vemos que el 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir acá que no están bajo la ley? Ya no están, el espíritu nos guía a ya no estar condenados bajo la ley. Ya no estamos por sobre la ley y estamos por sobre la ley queriendo cumplirla. Amén. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora Pablo nos va a empezar a decir, bueno, ahora fíjense en cuáles son las obras de la carne. Dice, el adulterio. Esa es la primera obra de la carne que nos nombra Pablo, ¿no? Bueno, es decir, la mayoría de las personas que están acá, menos mi esposa y yo, y mi madre, no tienen marido, así que el adulterio no lo pueden hacer. Pero hay un adulterio espiritual. ¿Cómo es el adulterio espiritual? Que están engañando, que están teniendo otro Dios que no sea el Dios de las Escrituras. El próximo dice fornicación. Bueno, puede decir, las personas que están acá dicen, bueno, no, yo no tengo relaciones con ningún hombre, pero muchas veces fornicamos con otros dioses, ¿no? Y bueno, después sigue diciendo... ¿Cómo sería fornicar con otros dioses? Y fornicar con otros dioses, al tener relación con otro dios, o sea, al orar a otro dios, o al consultar a otro dios, o usar imágenes, ya estaríamos fornicando, o sea, engañando al Dios. Y bueno, después dice inmundicia. Y podemos decir, bueno, ¿qué se le viene a la mente con inmundicia? Algo podrido, algo feo, ¿no? ¿Qué puede ser? A ver, díganme, piensen un poquito, ¿qué puede ser algo inmundo? Algo con olor feo, sí. Sí, se nos hace... No sé, cuando yo leía esto, inmundicia, se me venían cosas desagradables, ¿no? A la mente, como que, como que, no sé, algo inmundo ante Dios, algo podrido, ¿no? Pero sin embargo, hay algo muchísimo más simple y que por ahí lo hacemos y no nos damos cuenta. En Levíticos 11 dice, estos animales son limpios e inmundos. Entonces cuando no seguimos la dieta que Dios nos dio, que ya lo hemos enseñado muchísimas veces aquí, para Dios hay animales que son inmundos. Y cuando comemos esos animales que son inmundos, como dice aquí, que dice que esto era Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Estamos siguiendo la carne cuando estamos haciendo eso inmundo. Cuando nuestra boca y nuestro cuerpo está entrando algo que Dios considera inmundo. Porque dice, como dice el título, no la estoy leyendo, no que es de un agregado, pero lo estoy leyendo, dice, estos son los animales limpios e inmundos. Amén. No vamos a nombrar ahora cuáles son porque ya lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, y sigue diciendo lascivia. Aquí dice, bueno, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Tener un ídolo es cuando nos hacemos imagen de algo. No importa, porque muchas veces, como los católicos tienen una imagen de Cristo, dicen, no, pero este es Cristo, este es Dios, ¿no? Pero la Biblia dice que no hay que hacerse, Dios mismo dijo que no había que hacerse imagen de Él. Ni lo que está abajo ni lo que está arriba en los cielos. No había que hacerse imagen de Él. ¿Por qué? Porque Dios nunca se dejó ver. Nunca nadie lo vio. No sabe cómo es. Sí, Yeshua como hombre tuvo que venir y hay suposiciones de cómo era. Pero no podemos tener una imagen porque no sabemos, y Él dejó prohibido todo eso. La hechicería. Muchas veces pensamos en hechicería y que no sé qué se les viene a la mente a ustedes, pero una bruja con un gorro y que anda con una varita mágica. No, pero no es solo eso. Muchas veces las personas que tiran las cartas, eso es hechicería. Las personas que adivinan el futuro, eso es hechicería. No tenemos que irnos tan al extremo. Pero sí, miren lo que sigue diciendo, porque ahora empieza, parece que a bajar un poco, ¿no? Las enemistades. Las enemistades obran contra la carne. Pensemos, ¿estamos enemistados contra alguien? Pleitos. ¿Estamos en pleitos con alguien? Muchas veces hay personas que están en pleitos con nosotros, ¿no? O sea,
si dependiera de nosotros, no que no quisiéramos estar en pleito con ellos, no es que nosotros estamos en pleito con ellos, pero ellos sí con nosotros, y bueno, hemos tratado de arreglarlo, de hablarlo, y esas personas no quieren entender, pero bueno, celos, sigue diciendo, ¿tenemos celos de alguien? Porque los celos habla de la envidia, de codiciar lo que el otro tiene. Iras, ¿tenemos ira? ¿Nos enojamos mucho? Contiendas, estamos peleando, contendiendo, diciendo, no, eso no es así, fíjate que esto es así, que esto es allá. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que aquí no termina la lista, sino que dice que también hay cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, cualquiera que sea adúltero, que sea fornicario, que sea inmundo, que sea idólatra, que no practique por sí mismo, pero que consulte hechiceros, que tenga celos, que esté enemistado, que tenga contienda, no heredará el reino de Dios. Y ahora Pablo nos dice lo contrario. Mas el fruto del Espíritu es el primero. ¿Cuál es el más importante fruto que debemos tener? A ver, no digas vos. A ver. El amor. Amén. El amor. Bueno, ahí estaba escrito, ¿no? Si tienen el versículo lo leyeron, así que. Mas el fruto del Espíritu es el amor. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, ustedes, creo que todos los que están acá presentes, amaron a alguien, ¿no? A sus esposos, a sus hijos. ¿Y qué hacían? ¿Cómo le demostraban ese amor a sus hijos, a sus esposos? Haciendo valentita. ¿Cómo? Tratándolos bien y cuidarlos. Tratándolos bien y cuidarlos. ¿Luján? Tratándolos bien y tratar de estar en la vida Uh-huh. de Dios. Que en los sea- problemas. En los problemas que tengan, que Dios nos libre. Amén. Sí, cuando amamos a alguien, como dijeron acá, tratamos de ayudarlo, tratamos de hacer lo que la persona quiere, ¿no? Como mi esposa el otro día ponía el ejemplo, que siempre se ríe con ese ejemplo, que a mí me gusta que me haga galletitas de avena y a veces no me hace, pero hace un sacrificio y las hace igual, ¿no? Entonces, con nosotros es igual, es gracioso y nos reímos, pero igual. Por ahí Dios nos pide algo y tal vez nosotros no entendemos por qué Dios lo pide, o no nos convence, pero Dios lo pide igual. Entonces, si lo amamos, hacemos eso. Entonces vemos que dice, más el fruto del Espíritu es el amor primero, después el gozo. ¿Estamos gozosos? Porque aunque nuestra vida sea difícil, aunque la mayoría de acá, aunque nosotros somos más jóvenes, creo que no nos salvamos ninguno, tenemos dolores y enfermedades, somos gozosos sabiendo que Dios nos amó y que Dios nos escogió. Porque cuántas personas hay en el mundo que lamentablemente se murieron sin conocer nada de Dios. O al contrario, se murieron siendo hechiceros. Se murieron siendo aborrecedores de Dios. Se murieron siendo violadores, asesinos. No tengo que decir cuál va a ser el fin de ellos. Pero nosotros tenemos que ser gozosos que aún en todas las cosas malas que nos puedan pasar, aún en las enfermedades que podamos tener, aún en el dolor que podamos tener, tenemos que tener gozo del amor que Dios nos reveló y de que nos reveló a su Hijo, que Él murió por nosotros, que podemos tener salvación. Amén. Dice la paz, la Shalom. ¿Tenemos paz? O cuando pasa algo ya enseguida nos quedamos, ay, ¿qué va a pasar? No sé, tengo miedo, ay, no sé qué va a pasar. Muchas veces decía, sí, yo tengo un montón de paz, pero cuando pasan las cosas malas, se ve si tenemos paz. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él iba a dejar con nosotros. ¿Por qué? Porque por más que parezca difícil, por más que parezca feo, por más que la situación sea amarga, Dios está en control. Y Dios sabe por qué pasan las cosas. Por más que para nosotros sean difíciles de aceptar, Dios es más sabio que nosotros. Dios ya sabe el fin de la historia. Ya conoce el fin de mi historia, ya sabe el fin de la historia de Pitita, el fin de la historia de Olga, el fin de la historia de Luján, el fin de la historia de mi esposa. Ya conoce el fin.
Él sabe por qué Luján está pasando por esto, por qué Luján tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar. Y ya sabe cuál va a ser el fin de Luján. Y si Luján deja que Dios la tome en sus manos y realmente se deja encaminar por Dios, aunque las cosas le sigan pasando cosas malas o le pasen cosas malas, va a ser porque Dios lo permite. Amén. La paciencia. ¿Somos pacientes? ¿O queremos que las cosas se nos den ya? Que todo sea rápido, que todo sea ya. Muchas veces cuando las cosas se dan ya, cuando las cosas se dan rápidos, terminan mal. La benignidad. ¿Somos benignos? ¿Tratamos de hacer el bien a las personas? O, por ejemplo, alguien nos viene a pedir, y este que viene a pedirnos, ¿qué tiene que vaya a trabajar? No, hay algunos que sí, la verdad que tendrían que ir a trabajar. Pero hay algunos que nosotros no sabemos si es que tiene que ir a trabajar porque no quiere o porque realmente tiene necesidad. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Después Dios juzgará si la otra persona podía trabajar y nos sacó lo que nosotros podíamos tener, que nos costó, o no. Bondad, que es más o menos parecido a benignidad, ¿no? Somos buenos con los que nos rodean. Fe, tenemos fe. Como hablamos muchas veces, que la fe no es solo el creer, sino que es el obedecer también la palabra de Dios. Mansedumbre, somos mansos. Cuando vienen a hablarnos, cuando vienes a muchas veces a tratarnos mal, ¿no? O enseguida somos carguitas, ¿quieren venir a hablarme así? No sé qué, andate. ¿Cómo somos? Templanza. ¿Qué es esta templanza? Porque es una palabra media rara, ¿no? Viene de templar algo, de tener temple. Cuando se templa un metal queda duro. O sea, es algo que se puede poner bajo presión y no va a salir corriendo. O se puede confiar en esa persona porque sabe que por más que si está firme, por más que vengan los ríos, que vengan los vientos, va a estar ahí. Dice, miren lo que dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque los que tienen todo esto fruto del Espíritu, no es necesario que le estemos enseñando la ley y que estemos insistiéndole, no, porque eso es así, así, así. ¿Por qué? Porque al tener todo esto, por sí mismo va a cumplir la ley de Dios. Amén. Dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muchas veces no hemos crucificado la carne, no hemos crucificado nuestros deseos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dije el otro día, hablamos que Pablo decía, cada día muero. Y no era que Pablo se moría, porque el pobre Pablo, sino que cada día él moría a sus deseos, que iban en contra de lo que Dios. Porque aunque Pablo fue un apóstol y Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, era como yo y como ustedes. Tenía deseos, tenía luchas, tenía problemas. Y él que decía, cada día muero. Y nosotros tenemos que ser como él. Cada día morir a lo que leímos al principio, a las obras de la carne. Menguar cada día. Para que los frutos del Espíritu, para que, como dijimos, para que el angelito pueda ganar las batallas. Y podamos hacer la obra de Dios y vivir en el Espíritu.